Gloria al Señor. Sabemos que el Señor es bueno y estamos celebrando precisamente, yo creo que este día es el de los días del año más especiales y más, para mí, contentos y para mí realmente importantes, porque vemos cómo el Señor o la obra del Señor va más allá de fronteras, va más allá de tiempos. Y realmente cuando celebramos el resurrección, es un domingo atípico porque yo creo que de alguna forma, y es un poco lo que el Señor me ponía hoy, va precedido o va un poco de la mano de cómo nos sentimos a veces, o esa sensación que a veces de decepción o de simplemente de expectativa que el Señor no ha cumplido en nuestras vidas. Tenemos un alto índice de debilidad en nosotros mismos y por unas cosas y por otras estamos esperando que el Señor nos responda, que el Señor hable, que el Señor nos diga. Pero precisamente si realmente tuviéramos que analizar el hecho de que Jesús resucitó, y si nos tenemos que analizar cómo trata la palabra del Señor, el tema de la resurrección y los casos donde hay resurrecciones, todas y cada una de ellas han sido precedidas de un momento muy angustioso. Y de un momento donde aparentemente había una gran derrota, de un momento donde realmente parecía que no había ya esperanza, que había desolación, había angustia. Y sin embargo, el Señor hace su obra, el Señor una vez más hace sus maravillas y vemos la mano fuerte y la mano firme del Señor. El primer versículo que tengo que compartir hoy es Salmo 17:15 y dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y miren, hay algo que es precioso dentro de lo que es la resurrección del Señor, y es que cuando nosotros un día estemos delante de Él, nuestro espíritu será resucitado, será vuelto a vida y será semejante al espíritu de nuestro Señor. Y esto es algo que, hermanos, solo ese poder tan precioso que levantó a Jesús de los muertos es el poder que nos puede levantar a cada uno de nosotros. Esta es la meta. Y la meta, hermanos, no es empezar bien la carrera, sino acabar bien la carrera. Amén. No se trata de cómo empezamos o aquello que vivimos. Se trata, y casi, mira, la Seguridad Social nos da un buen ejemplo de esto. Son más importantes los años últimos de cotización que los primeros. Y hermanos, en nuestra fe, os digo lo mismo. Ha tenido un ministerio precioso y poderoso. Si al final, si hasta el último momento, cuando Él dice consumado es, si en ese último momento Él no aprueba el examen, no tendríamos acceso a la vida eterna. Y esto, hermanos, si nuestro maestro es así, nosotros somos iguales. No importa lo que hayas vivido, no importa lo que hayas hecho o cómo empezaste o lo que pasaste. Lo que importa es hoy y lo que importa es mañana. Lo que importa es qué hay en tu corazón hoy y lo que importa es qué vas a hacer mañana. Si en tus planes está el Señor o en tus planes estás tú mismo y lo que tú crees y lo que tú piensas. ¿Qué nivel de involucración? ¿Qué nivel de prioridad? ¿Cuánto temor de Dios hay en tu corazón? ¿Cuánta hambre y sed de santidad en tu corazón? Si tú tienes hambre de Dios, el Espíritu te va a saciar. El Espíritu de Dios te va a llenar. Si tú tienes hambre del agua viva, vas a ser lleno de viva. Te digo más, vas a ver en esta mañana que cuando hablamos de la resurrección, también una grandísima provisión.
vemos una abundancia sobrenatural que viene de entregar nuestra voluntad al Señor. Te lo voy a traducir a una palabra que no es muy famosa últimamente, que se llama obediencia. Cuando tú obedeces la palabra del Señor, más allá de culturas, tradiciones, reglas o costumbres, cuando tú le temes más a Dios que a los hombres, hay bendición, hay vida, y vida que sobreabunda. Vamos a ver, si os parece, hermanos, hay unos 8 casos aproximadamente de resurrección en la palabra del Señor. Si os parece, cerramos nuestros ojos por un momento. Vamos a invitar al Espíritu Santo que llene nuestros corazones, que abra nuestra mente, que abra nuestro espíritu. Espíritu Santo de Dios, te damos la bienvenida en esta mañana. Te damos a ti toda la gloria, Jesús, porque tú eres bueno y porque tú has sido bueno y siempre lo serás, Señor. Y sabemos que en ti está la vida, en ti está la bendición, Señor. En ti está, Padre, la victoria de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén y amén. Tenemos el primer personaje de hoy, que es Elías. Y es interesante que Elías le toca ser el malo de la película. Y tú dirás, pero pastor, si estamos en el Evangelio, ¿cómo nos va a tocar ser los malos de la película? Pues sí, a Elías le tocó decir, va a haber sequía por 6 años y no va a llover. Y eso significaba solamente una cosa, que iba a haber hambre en medio del pueblo de Dios. Iba a haber maldición, iba a haber un juicio de parte de Dios, iba a haber consecuencias por causa del pecado, cosa que no se predica últimamente, pero como dice aquel, hay que saber lo que pasa cuando uno peca, tiene consecuencias. Y a Elías le tocó ser el malo de la película. Y cuando hablamos del malo de la película es algo que por supuesto es impopular, pero además el Señor lo coge y le dice, mira, te vas a ir a Sidón, te vas a ir a Sarepta, allí te voy a dar provisión, ahí te voy a dar bendición para que tú no pases hambre. Y ahí tienes a Elías, que cuando llega ve a una viuda que está recogiendo leña y la llama y le dice, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y fijaros que qué curioso, en tiempos de crisis, en tiempos de juicio, el Señor manda a Elías, el malo de la película, probablemente al hogar o de los hogares más pobres de todo Sidón, de toda Sarepta. Lo manda con una viuda y con una viuda que no tiene ni 5 euros en el cajamar. Tenía un poco de agua, un poco de harina, estaba cogiendo un par de palos para terminar de cocinar eso y dejarse morir. Pero hay algo que es interesante, que además va a ser un denominador común, porque Elías le dice, no tengas temor. Y ¿sabes qué te digo? Que después de que hoy estamos hablando del domingo de resurrección, te tengo que decir que hay un mensaje después de todo esto, que es no tengas temor. No tengas temor. Aunque creas que tus sueños se mueren, o tu confianza se muere, o tu dependencia se muere, se acaba, no tengas temor. Y el Señor le dice por medio de Elías, pero hazme a mí primero. Y esto es algo que de verdad choca con toda la inteligencia humana, con todo el egoísmo, con toda la prioridad. Hazme a mí primero. Mira, es que te lo digo de la siguiente manera y no te lo puedo explicar de otra. O pones a Dios primero, cristiano de a pie,
o no la vas a vivir. Y tú dirás, ¿qué no voy a vivir, pastor? La fe como es de verdad. O pones a Dios primero y tienes temor de Dios y obedeces la voz de Dios, o los milagros de la resurrección, o los milagros de la provisión, o los milagros del Señor, no los vas a vivir. O haces un stop and go, decir, oye, ¿qué es lo que me frena muchas veces? ¿Y sabes qué ponía el Señor en mi corazón anoche mientras estaba revisando todo esto? Que hay un espíritu de miedo y hay un espíritu de temor a muchas cosas. A ser el malo de la película, al ser el que va contracorriente, al desencajar. Tenemos miedo a la familia, tenemos miedo a la estructura social, tenemos miedo a salirnos de lo que nos pueda decir nuestro hijo o nuestro... Tenemos miedo a lo que piensen nuestros padres. Y tenemos que enfrentar. Viene un momento donde hay que enfrentar. Porque esto es interesante, que como hijos, dice la palabra que tenemos que dejar padre y madre y unirnos con una esposa como una sola carne. Y como somos padres, pensamos que nuestra unión con nuestros hijos, que es inquebrantable, por eso es un reflejo de la paternidad de Dios, la unión que el Padre tiene con nosotros es inquebrantable porque hay una dependencia padre-hijo, pero el hijo, sin embargo, tiene la obligación y el mandato de Dios de romper esos lazos, aunque al mismo tiempo el Señor llama a honra. Y esto es donde hay que discernir. Por supuesto hay que honrar a nuestros padres, hay que darles su lugar, pero no pueden gobernar nuestra vida. Y ese es un punto donde tenemos que ser sabios. El que tiene que gobernar nuestra vida es el Señor. La primera voz que tenemos que obedecer como padres, como hijos, como sacerdotes, como reyes en el reino de Dios, es la voz de Dios. Y te digo que el Señor te va a decir siempre, dame a mí primero. ¿Y cuál es el temor? El temor es, estoy ocupado, no me da tiempo, no llego, esto es demasiado, todo el mundo espera mucho de mí, tengo una responsabilidad muy grande sobre mis hombros. Y sabes que te digo que la provisión y los milagros son realmente algo sobrenatural, pero que se activan en el momento que tú obedeces irracionalmente, simplemente porque sí. Cuando tú eres capaz de obedecer simplemente porque sí, sin hacer preguntas, algo pasa. Fijaros, además, esto tiene más sentido cuando sigues leyendo. Porque después de todo esto, después de todo el show de dame las tinajas, aceite, los milagros, el hijo de ella se pone enfermo y muere. Y fijaros la pregunta que ella hace: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para memoria a mis iniquidades. Es decir, has venido tú para recordarme mis pecados y como consecuencia de ellos que se muera mi hijo. ¿Sabes qué cosa? Has venido aquí para traer a memoria mis pecados. Has venido a memoria. Y fijaros que no para nada era el punto ni del profeta ni de Dios. Porque si algo hace la cruz, si algo hace el perdón del Señor, es que borra, limpia, quita el pecado, quita las consecuencias del pecado. Pero cuando pasa algo en tu corazón que cambia tu manera de pensar, tu manera de vivir, y él no entra en el debate, sino que le dice: tráeme acá a tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama. Y clamando a Jehová dijo: Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole a morir a su hijo. Es decir, él está preguntando: Señor, yo sé que has traído juicio a la tierra, pero
ten misericordia. Y esto es algo que es clave. Dios tiene misericordia. Y lo que hizo Elías, luego lo hará Eliseo, se tiende sobre el niño 3 veces. Y lo que está haciendo es insuflarle el espíritu de vida. Está viendo una transmisión de la persona del profeta encarnado en Elías. Sus ojos con sus ojos, su nariz con su nariz, su boca con su boca, impartiendo su espíritu con el cadáver. Y cuando Él clama, y esto es clave, cuando Él clama, porque mira, quejarnos y dar pena somos sobresalientes y somos especialistas, pero tenemos que ser conscientes que tenemos que transformar el dar pena y la queja en clamar al Señor. Y es muy diferente dar pena y queja a clamar al Señor. Cuando tú clamas al Señor, tú, como hace Elías, te subes al cuarto, cierra la puerta, nadie me ve y derramo mi corazón delante de Dios. Cuando yo hago eso, mis hijos no me ven llorar. Mis hijos me ven orar. Cuando yo hago eso, mis hijos no están duplicando el sistema de la queja o de la penita o del llanto o del lloro o de la misericordia humana. Mis hijos están viendo el poder de Dios. Y cuando yo puedo mostrar el poder de Dios, el alma volvió al niño y revive. Y entonces toma al niño y lo trajo del aposento a la casa y se lo dio a su madre y le dijo: mira, tu hijo vive. Y ahora donde se revela el corazón del Padre. Se revela el corazón del Padre cuando dice: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Hasta ese entonces solo había queja, reproche, consecuencia de pecado y culpa y otras tantas cosas. Desde ese momento empieza a haber poder de Dios activado. ¿Por qué? Porque había una impartición del poder de Dios. Pero qué diferente es la situación a poder de Dios suelto, desatado por un hombre de Dios. Vamos al caso de Eliseo, que además es parecido. Eliseo sube precisamente también, no sé qué tenía con Palestina, o sea, con Sidón, pero sube a la Sunamita, a los montes de Galaad, y la Sunamita, sin qué ni qué, decide: mira, yo voy al hombre de Dios. Y esto es algo que nos tenemos que aprender una lección, porque cuando honramos, el Señor nos da cosas que incluso no hemos pedido, pero es un principio de honra. Es decir, oye, los pastores somos criticados, somos cuestionados, pero muy pocas veces somos honrados. Y con esto no quiero decir adulado, olvídalo, honrado, puesto en estima, tomado en consejo, tomado en cuenta, honrado, bendecido. ¿Y sabes qué? En esa actitud hay bendición. Porque ¿sabes qué pasó? Que la Sunamita no había tenido hijos por no sé cuánto tiempo, no podía tener hijos, y que ella lo pida, viene Eliseo y le dice: mira, por este año, por el que viene, vas a tener un bebé. Dice: no me gastes bromas con eso. Y Dios no gasta bromas. Pero Dios conoce el corazón. Y en ese momento, igual que ahora más adelante vas a ver que el Espíritu no le había revelado el corazón a Eliseo, pero en este momento sí, Eliseo ve el corazón de la Sunamita y sabe que anhela tener un hijo. Pero no está yendo al profeta: ay, Señor, no, honra primero a la autoridad de Dios aquí. Y ve cómo el Señor abre y cómo el Señor provee. Es interesante que pasan los años, pasa el tiempo y el niño fallece. Y el niño fallece porque le da un dolor de cabeza
puede ser una embolia, un derrame, como quieras. Y fijaros lo que hace la madre, dice, llévalo a su madre, y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios. No lo llevó a su casa, lo llevó al aposento del varón de Dios. Lo hubiera dejado en su casa para llorar, y para hacer el funeral y todo eso, y no, lo tuvo en sus rodillas durante el mediodía y esperó a que muriera. Y cuando muere no lo lleva a su casa, lo lleva a la cama del varón de Dios y cierra la puerta. Escúchame bien, y cierra la puerta. Se salió y llamando luego a su dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de tus criados, no me dejes ir sola, y una de las asnas para que vaya yo corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? Tú fíjate, a veces los hombres estamos más perdidos que el barco al arroz. Si hoy no es día de reposo, si no es luna nueva. Y ella le responde una cosa que me alucina. O sea, piénsalo. Le dice paz. Yo me imagino que en ese momento, ese paz era un paz entre lágrimas. Estoy seguro que era un paz de desesperación. Estoy seguro que era un paz de quebranto. Porque cuando tú has soñado con algo y Dios te lo da, y cuando lo ves más o menos grandecito, el Señor se lo lleva, hay un quebranto. Y sin embargo ella contesta, paz. Y fijaros que ella va en busca de Eliseo. Y el varón le dice a Giezi, o sea, Eliseo le dice a Giezi, déjala porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. ¿Qué cosas? El Señor le reveló antes qué pasaba en su corazón, en el corazón de la tsunamita, pero en este caso no le fue revelado. No sabía lo que había pasado. Y ella le dice, ¿pedí yo hijo a mi Señor? ¿No dije que no te burlases de mí? Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces se levantó y la siguió. Y aquí hay algo también muy interesante, que es que Eliseo manda a su siervo con una vara, y obviamente lo manda con autoridad, y ora por él, y el niño parece que recupera la conciencia, pero no despierta. Y Eliseo, como buen discípulo, ¿qué hace? Lo mismo que hizo su maestro, Elías. Se recuesta sobre el niño y aquí lo explica, poniendo su boca sobre la boca, su ojo sobre su ojo, sus manos sobre la suya, y tendido sobre él, el cuerpo del niño entró en calor. Hubo una impartición del fuego de Dios, del varón de Dios hacia aquello que estaba muerto, latente. Y fijaros que dice que se levantaba y dice, y estaba en el aposento, daba vueltas. Yo te digo, cuando yo oro, yo di vueltas. Cuando hablo de las cosas de Dios, yo no me puedo quedar parado, salvo cuando me pongo de rodillas, que es otra cosa. Pero cuando estoy compartiendo de Dios, hay un fuego dentro de mi interior. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios que cobra vida. Hermanos, si te comparto esto para que entiendas, porque nos tocará hacer milagros. Y es interesante que cuando ella entra y le dice, toma a tu hijo, ella entra y se echa a los pies. Y lo primero que hace es inclinarse a tierra. Lo primero que hace no es abrazar a su hijo, lo primero que hace es adorar. Y de verdad, o sea, todo esto, hermanos, para mí es salvaje. Porque va en contra de la razón, va en contra de lo que creemos muchas veces.
Pero hay una clave que Eliseo imparte, igual que Elías, el espíritu de vida. Nos vamos a Jesús y vamos a ver que Jesús, además, Él empieza a declarar al principio que era necesario ir a Jerusalén, que era necesario padecer. Y además dice, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer. Es decir, Jesús ya estaba declarando lo importante y lo necesario que era ir a cumplir la voluntad del Señor. Ella estaba declarando que tendría que sufrir el sistema, tendría que sufrir la dirección del templo por su falta de entendimiento. Pero gracias al Señor, hermano, nosotros estamos en otra liga y tenemos la palabra del Señor donde podemos entender el corazón del Padre. Y dentro de estos episodios de resurrección vemos a la viuda de Naín, también muy interesante, donde ella está realmente destrozada, era viuda y no tenía más esperanza. Y Jesús se acerca, toca el féretro y paró toda la procesión, paró toda la compañía y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Si hubiera dicho otra cosa, se hubiera levantado más de un muerto por ahí. Pero le dice: a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre, y todos tuvieron gran miedo. O sea, ¿qué cosa? Todos tuvieron gran miedo. Y es el mismo miedo que vivió la viuda de Eliseo. Es el gran miedo que vivió la tsunamita de Eliseo. La viuda de Naín vuelve a pelear con el bendito miedo. Y el miedo, hermanos, de verdad es algo que es tremendo, porque trae incredulidad y trae parálisis, trae un aborto en sí. Entiéndeme esto. Estamos hablando de resucitar. Cuando el milagro no pasa, hay un aborto. Y ese aborto para la creación de vida del Señor. Y queremos racionalizar el milagro, pero la vida en sí es un milagro. Que venga un hombre y una mujer y se unan y se produzca vida, es un milagro de parte de Dios. Es una obra de parte de Dios. El miércoles nos comentaba Rafa: pasé por un campo, estaba lleno de basura y sin embargo se produce vida. ¿Y por qué aquí sí y aquí no? Simplemente porque está bajo autoridad del Padre. Pero en vez de gozarse, tuvieron miedo a primera. Aunque ese miedo inicial se acaba transformando en glorificación a Dios y reconociendo a Dios de que había un gran profeta que se había levantado entre el pueblo y Dios había visitado al pueblo. Por a poco, fijaros el tema de que el Señor había hablado precisamente de que Él tendría que padecer a los ancianos, a los sumos sacerdotes. Y el famoso Talita Kumi no es en otro lugar, sino en la casa de uno de los sumos sacerdotes. ¿Y cómo es posible que fallece la hija? ¿Y qué pasa? Alboroto y lloro. ¿Por qué alborotáis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Y fue luego lo mismo que pasó en la pasión. Los sumos sacerdotes se burlaban de él. Pero fíjate qué cosas. 2 años antes, Jesús entra en una de las casas de estos sacerdotes. Y precisamente tiene que hacer algo que ya había hecho Elías, que había hecho Eliseo. Toma al padre y a la madre y los saca a todos. Jesús da la misma receta, se mete en intimidad.
Y él hace una cosa, obviamente estamos hablando de Jesús. Toma de la mano a la niña y le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. ¿Y qué pasó? Se espantaron grandemente. Otra vez, miedo y otra vez, temor. Si vamos al caso de Lázaro, bueno, el episodio de Lázaro casi nos da para una predicación en sí mismo. Porque tenemos a Marta, que de pronto produce fe y cree que si el Señor hubiera venido, pero que el Señor puede hacer algo. Tenemos a María en una gran desolación. Tenemos a todo el pueblo alborotado sin entender por qué Jesús no había corrido, por qué Jesús no había dejado todo por su amigo Lázaro, por la familia que él quería. Y como nos sentimos amados, muchas veces entramos en los mismos dilemas. Señor, ¿por qué tengo que pasar por esta misma situación si tú me has amado? ¿Por qué tengo que pasar por esta situación, por esta circunstancia, si tú nos quieres tanto? ¿Por qué tengo que padecer tanto? ¿Por qué no traes mi milagro? ¿Por qué no vivo esta sanidad o esta cosa que tú has preparado? Pero el Señor, una de las pocas veces que se recoge, que Él llora, que su corazón es conmovido, es en la muerte de Lázaro. Esto pasa también cuando entra a Jerusalén, pero en la muerte de Lázaro el corazón de Jesús es conmovido. Pero lo que quiero contarte hoy es que el Señor siempre va a estar en control. Y de hecho cuando vimos el testimonio de Julio Melgar, que estaba a punto de irse con el Señor, la canción que él le da, tus cuerdas de amor me han atraído, y de lo que venga yo sé que tú tienes el control, es decir, que tu voluntad y tu control es mejor que el mío, me ponga yo como me ponga. Aunque sea el gran pastor o sea el gran adorador de mi generación, pero es tu cuerda de amor. Y es curioso que el Señor lo llama y él no solo ya estaba muerto, sino estaría medio oliendo, pero hasta en ese momento el Señor lo vuelve a llamar. Y yo creo que hay una misión de parte de Dios y a nosotros, que les dice a sus discípulos, desatadle y dejadle ir. Nos toca desatar muertos. Escúchame bien, pero para desatar muertos tenemos que vencer el temor. Para vencer, o sea, para desatar muertos, para sacar cadáveres, nos toca crecer en obediencia, nos toca crecer en confianza, nos toca crecer en prioridades y nos toca crecer en aprender a escuchar la voz de Dios. Porque cuando escuchamos la voz de Dios, pasan los milagros. Y nuestra iglesia está llamada a vivir milagros. Por eso cuando llegan las mujeres a la cueva de Macpela, dice, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús. El que fue crucificado no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde el Señor fue puesto. Y los propios ángeles están testificando de que la tumba estaba vacía. Estaban dando un mensaje de salvación, estaban dando un mensaje de parte de Dios. La tumba está vacía. Tu milagro, nuestro milagro, la resurrección, el poder del Señor estaba hecho. Y este versículo de verdad me emociona y quiero cerrar aquí. De cierto os digo, viene la hora y ahora es. Escúchame bien. Viene la hora y ahora es cuando los muertos
oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Ahora viene, y la hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y me da, hermano, de verdad, me emociona el pensamiento de que la voz de Dios tiene que ser liberada, tiene que ser hablada por los hijos de Dios. La voz de Dios fue liberada por medio de Jesús, el Hijo de Dios. La voz de Dios fue liberada por medio de Elías, siervo de Dios. La voz de Dios fue liberada por Eliseo, hijo de Dios. Y en medio de la crisis, en medio de la necesidad, ambas casas, una con deudas, la otra en desesperación, la otra estéril y otros medio muertos, todos recibieron el mensaje de esperanza, el mensaje de gloria. Amén. Así que, hermanos, hoy domingo de resurrección te digo, tenemos dos tareas. Número uno, vienen los tiempos en los que el Señor te va a decir la palabra una vez. Y espero que obedezcas, porque eso va a ser lo que haga la diferencia entre ver milagros y no verlos. Y número dos, parte de esos milagros no solamente los haré yo, o los hará mi esposa, o lo harán nuestros pastores. Parte de esos milagros lo vas a hacer tú, cuando creas el poder de Dios que hay